Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTV Play Radio y en la aplicación de Radio 3. Tengo un libro que comienza así. Desde 2003 vivo intentando ser fiel a la vocación que me trajo hasta el corazón de África. Proteger a los animales y a las personas que sufren. Si nos vamos al final, su última frase es la siguiente. ¡Vivamos! Lo que hay en medio es difícil de describir. Son casi 500 páginas de vocación, dudas, frustración, brujería, esperanza, trauma, peligro y sanación a través de las vivencias de una mujer que marchó a Congo con ese objetivo que escuchábamos, cuidar animales y personas, pero que se encontró con una realidad que supera lo imaginable. Lorena Aguirre Cadarso es la autora de Amores Animales, que es un libro editado por Espasa y a quien saludo. Buenos días, Lorena, y gracias por venir a Radio 3. Buenos días, Marta, muchísimas gracias. La verdad es que no sé por dónde empezar, de Amores Animales. Tal cual te lo digo. Yo me imagino que es como cuando a ti te conocen por primera vez y dices, pues soy Lorena, me dedico a esto y tal, y te dicen, hombre, bueno, ¿y qué tal en Congo? Y tú dices... ¿Y cómo respondo yo? Ay, ¿qué tal en Congo? ¿No? Pues a mí me pasa un poco lo mismo con tu libro, Lorena, ¿no? ¿Tú cómo respondes a eso? ¿Y qué tal en Congo? Pues la verdad que muy bien. ¿Sí, no? Sí, es mi hogar. Sí, claro. A fin de cuentas es tu hogar, ¿no? Eso a fin de cuentas es tu hogar. Con lo cual yo lo amo, lo quiero y soy muy feliz allí. Sí. A pesar de todos los pesares que vives allí, que has vivido y que padece también la gente allí, ¿no? Bueno, claro, pero también es que estamos hablando de una zona muy conflictiva. Literalmente, los kibus siempre han sido la zona de conflicto, ¿no? El escenario de muchísimos conflictos bélicos y hoy en día están muy activos. Y es un país muy grande, además, es un país muy habitado, es un país que no se puede resumir en una sola frase. Tú abordas también esa circunstancia desde las primeras páginas y dices, voy a hablar de mi experiencia en el este del Congo, ¿no? Que es sobre todo por donde tú te has movido, ¿no? Sí, efectivamente, y además, no solo en el este, o sea, ya reduzcamos dentro del este, en una provincia, en un territorio, porque tampoco hemos actuado a larga escala, ¿no? Hemos sido siempre muy reducidos. Pero realmente en el Congo hay paz también, claro. Y debería de ser conocido. Cuentas tus primeros pasos en el voluntariado, en el libro, tu empecinamiento por encontrar tu forma de vida y tu lugar en el mundo. Primero hablas de Camerún, de Kenia, de Uganda, de esas primeras experiencias, no del todo satisfactorias por las relaciones con el jefe, que en un momento dado se pierden los objetivos de vista. Bueno, lo que sea, el famoso factor humano, ¿no? Que muchas veces dices, qué bonito era esto si no fuera por esto que me pasa todos los días, ¿no? Vale. Esto podía haber dado al traste con tu vocación, pero no, porque te encuentras con una ONG riojana, con Coopera, que quiero abrir oficina primero en Madrid, y ahí es donde tu vida cambia, se me ocurre pensar, Lorena, como ya sin retorno, ¿no? De alguna manera. La verdad que según lo estás diciendo, lo pienso que es verdad. Esto fue un sin retorno. Una vez ya que pisé suelo congoleño, ya no había marcha atrás. Y además, bueno, sí es cierto que ha habido muchos momentos en los que he llegado a tal nivel de desesperación que he necesitado huir. De salir, coger perspectiva, ¿no? De volver a ser yo. El famoso burnout lo vives muy profundamente, ¿no? Con muchas crisis espirituales de por qué se permiten ciertas cosas en este mundo, ¿no? Y además, ahora está hablando también la Lorena, no solo que ha vivido eso, sino la Lorena psicóloga, porque tú eres psicóloga de formación. Y el libro discurre también por esas historias relacionadas con eso de lo que tú eres experta, ¿no? Y es interesante porque explicas algo que es importante para entender el funcionamiento como sociedad del Congo y de otros países con pasados y presentes traumáticos. Por ejemplo, es estar en permanente estado de alerta. ¿Qué provoca? Bueno, a ver, todos sabemos que cuando estás en un nivel de activación muy alto durante muchísimo tiempo, tu sistema nervioso autónomo comienza a fallar. Literalmente comienza a fallar, se cansa también el pobrecito, ¿no? Y entonces empiezas a activar periodos entre muchísima ansiedad y abajo, ¿no? Hipoactivación a mucha depresión. Entonces estás en una danza demasiado peligrosa y muy en picos, ¿no? Cuando nuestro funcionamiento óptimo sería mucho más en ondas mucho más tranquilas. Es decir, todos vamos a enfrentarnos a las adversidades, ¿no? Pero que no sean tan de vida o muerte o tan críticas, ¿no? Eso situaciones es. Tan así. Y esto, a ver, hablamos generalizando, digamos, por encontrar también algunas explicaciones, algunos comportamientos, y haces que, por ejemplo, o dices que hace que en cierta forma estén paralizados en cuanto a las posibilidades de prosperar o de tomar las riendas de su destino, porque al final están preparados casi para huir o defenderse, ¿no? Todo el rato. Y si a eso le sumamos el síndrome de indefensión aprendida, es decir, haga lo que haga,
no me voy a librar de la posibilidad del desastre. Bueno, pues me parece interesante también esa perspectiva que tú abordas y que yo no suelo escuchar habitualmente cuando hablamos de los problemas de algunas determinadas partes del mundo, ¿no? Eso es. Pero también yo ahora mismo estoy haciendo muchos cursos de resiliencia, sobre todo con los guardaparques de los parques nacionales, ¿no? Que también son auténticas objetivos, ¿no? De los grupos rebeldes. Y hemos llegado a un momento que es fantástico. Es decir, vamos a ver, la situación alrededor es inseguridad total, es impredecible, no sabes qué va a ocurrir. Y obviamente tú te sientes que no puedes cambiar nada, pero sí que puedes. Y la clave es que te puedes cambiar a ti. Te puedes cambiar cómo sientes, cómo percibes, cómo piensas, cómo te comportas, y eso lo puedes y debes controlarlo. Y entonces de repente se recobra, ¿no? esa sensación de poder y sales de esta indefensión aprendida, ¿no? De decir, ahora es verdad, yo sí puedo, porque a mí mismo sí puedo. Y de ahí creo que es un poco el trabajo de todos nosotros, ¿no? De estar trabajándonos siempre para dar lo mejor internamente y que se demuestre en el exterior, claro. Tú llegas hablando de trabajo, bueno, se abre oficina, abres un santuario allí para recibir y para poder tratar de forma transitoria, porque el fin último de esos chimpancés que recibís en el santuario son que vuelvan otra vez a libertad, aunque no siempre es fácil. Lo empiezas a contar en el libro, llegamos a la página 55, apenas hemos empezado, porque estamos hablando de un libro como de unas 500 páginas, como os decía, Amores animales en Espasa. Y surge el tema que ya congela el resto de la lectura. Un día de septiembre del año 2014, te cuentan algo que está sucediendo en un pueblo llamado Kabumu y para lo que necesitan ayuda, y me refiero a la violación de niñas. Hablamos de niñas de entre 18 meses, de 4, de 7 años, a las que se sustrae por la noche de sus casas, se abren directamente agujeros en las paredes y aparecen horas después vivas pero destrozadas, con los genitales absolutamente ensangrentados. Y esto no son casos episódicos ni aislados, empiezan a repetirse. Para empezar, es difícil saber cuántas niñas han sufrido esta atrocidad, esta aberración, que es uno de los primeros problemas que también entiendo que os encontráis, ¿no, Lorena? Es verdad que fue muy difícil identificar a todas las víctimas, ¿no? Porque, bueno, pues lamentablemente, debidas a las ayudas que se estaban intentando proporcionar, pues entonces salían más víctimas de las que en un principio se preveía, ¿no? Pero claro, entraron en que había, por un lado, unas víctimas con un modus operandi muy claro, que llegaron a pensar los investigadores que era un asesino en serie en la zona, que nunca habían visto esto, ¿no? Y por otro lado empezaron a salir víctimas también menores, pero que había sido perpetrado por el policía, por el militar, por el profesor, el vecino, ¿no? Entonces, de repente todo fue como una ola de locura, ¿no? Porque demasiadas víctimas en un solo lugar. Tú no habías ido a eso, en principio. Tú habías ido con tu santuario, como decíamos, para bueno, pues recibir a todos esos chimpancés, primates que, bueno, pues que habían sido víctimas de furtivos o que estaban en unas condiciones lamentables, pero te encuentras con ese asunto y evidentemente no puedes hacer como si nada, ¿no? Eso es. ¿Y qué hago? Claro, en ese momento, bueno, son muchas horas también de reflexión, no solo conmigo, sino con Coopera en España, ¿no? Con la organización y con muchas otras organizaciones. Sí, o sea, se habla de todas ellas en el libro. Es que el libro es, bueno, son horas y horas y horas de lectura. Tenemos que, por eso, sintetizarlas, pero estáis en contacto con muchísimas asociaciones, efectivamente. Hombre, también es que es muy interesante ver que en los lugares en conflicto se crea una infraestructura de ayuda humanitaria muy bestia, ¿no? Entonces hay muchísimas organizaciones implicadas, pero esto se repite. Ahora mismo en Ucrania está pasando lo mismo. Con Coopera hay delegados en Ucrania y yo he estado también haciendo el proyecto de salud mental allí y es lo mismo. O sea, se crea una infraestructura brutal, ¿no? Pero todos hay que intentar trabajar juntos, con lo cual en un momento en el que empieza a pasar algo tan descabellado, porque es que es una locura, nunca habíamos visto nada similar, ni los propios congoleños es que no lo entendían, nadie podía entender qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces ahí tenemos que colaborar todos y ponernos a una, claro, y gracias a eso, al final se va desarrollando toda la trama de quién es el culpable de estas violaciones y el por qué. Eso, hablamos, nunca pensé que fuera a decir esto en la radio, la frase
no son violaciones sin más. O sea, nunca pensé que fuera a decir esto, pero hablamos de un grado de salvajismo y de atrocidad tan grande, hablamos de reconstrucciones directamente quirúrgicas por las fístulas rectovaginales, bueno, una cosa tremenda. Y poco a poco, por lo que vas sabiendo, y es lo que ha apuntado tu respuesta, Lorena, te tienes que sacudir cualquier razonamiento que trajeras incorporado, porque la explicación en muchos casos tiene que ver con la magia, con la extracción de lo que llaman diamante rojo. Eso es. Bueno, todo esto se empieza a perfilar, ¿no? En cuanto ya empieza a hablar de que las niñas, cuando eran secuestradas por la noche, nadie escuchaba nada de la familia. Claro, viviendo a lo mejor o durmiendo 8 en el mismo jergón, en el mismo camastro. Es que no tenía sentido. Claro. O sea, hacían un agujero, ¿no? En la pared y sacaban a la niña porque sabían dónde dormía la niña. Pero ¿cómo los 8 hermanitos con los que duerme la niña no han escuchado nada? Sí. Entonces ya empezó el tema de hay magia, ¿no? Esto hay algo que duerme a toda la familia, y ya empezaron por ahí a desarrollarse muchas teorías que al final te las crees. O sea, dices, es que ya no veo ninguna otra explicación yo tampoco posible a esto, ¿no? Y al final de todo, pues empieza a desarrollarse una trama policial tremenda, en la que, bueno, pues hay todo tipo de testigos que luego desaparecen y mueren, porque también durante la investigación hubo la muerte de un activista de derechos humanos que era muy amigo del que resultó ser el que comandaba las violaciones, un diputado de la zona que había creado una iglesia en una plantación al lado nuestro y que tenía una milicia personal. Entonces, cada vez que ellos pensaban que iban a salir a realizar cualquier actividad, pues a atacar un puesto de ejército regular congoleño, pues comandaban las violaciones porque la sangre de la Virgen les hacía inmunes a las balas, les hacía más fuertes, invisibles, y con esta creencia pues necesitaban violar a niñas cuanto más pequeñas mejor para asegurarse de que eran vírgenes. Esto es. Con ese tipo de asuntos, Lorena, porque luego también entran en juego otras situaciones que vives, en las que realmente tú empiezas a creer también en la brujería, en lo que cuenta, pues a lo mejor alguien, una vidente que ha dicho algo en Brasil sobre un peligro que corres tú. O sea, empiezan a mezclarse distintas situaciones y distintas percepciones que yo no, entiendo que son muy difíciles de sobrellevar para una occidental que llega para cuidar a todo esto. Siguen llegando animales al santuario, se encuentra con esta situación, la magia entra en juego, tu propia percepción del peligro también cambia. No sé, o sea, ¿cómo estás aquí todavía manteniendo algo de sentido común y de cordura, Lorena? Y eso se lo digo mucho a la gente. Sí, es muy alucinante. Digo, demasiado bien estoy, pero para algo sirve la psicología, o sea, no solo es para leerla, ¿no? Es para autoaplicarla, y gracias a Dios, bueno, pues he tenido muchas herramientas que me he podido aplicar y me aplico, ¿no? Claro. Tengo mi higiene mental tiene que ser vamos, exquisita. Pero hay algún momento en que tú te rindes a decir, sí, vale, bien, me tengo que rendir y tengo que pensar que hay cosas inexplicables y que a lo mejor todo esto que, no sé cómo decirlo, es que es sobrenatural y tal, a lo mejor no lo es tanto. O sea, no lo sé. ¿En algún momento te rindes casi a eso? O dices, mira, no. O sea, no. Lo peor es que yo creo que me rindo a pensar que es verdad que lo sobrenatural existe. Por eso, que es casi como decir, bueno, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Sí, pero no se puede hacer eso, no se puede hacer apaga y vámonos. Hombre, no, ahí estamos. No, en ningún momento. Sí que es cierto que yo he necesitado irme, y además con la intención de me voy, ¿no? Sí, lo cuentas así, lo cuentas en Amores Animales. Libro de Espasa del que estamos hablando con su autora, perdón. Pero no, al final siempre hay un amor, un compromiso, ¿no? Que dices, no puedo dejar a toda esta gente, ya estamos juntos en esto, ¿no? Y entonces no puedo dejarles, es dejarles en la estacada. No puedo, ni a los chimpancés, ni a las niñas, ni a los niños soldado, ni a las mujeres con las que trabajamos. Entonces creas una hermandad en realidad con todas las personas con las que trabajas y con todos los animales. Y se convierte también en una responsabilidad de vida, ¿no? Y esto no se puede dejar, entonces al final siempre terminas volviendo, pero eso sí, renovada, con más fuerzas, con más ganas. Y sobre todo con más... hay una frase que se repite muchas veces en el libro, bueno, tengo este reto, este desafío, este problema, venga, vamos a por él, superado, siguiente. O sea, hay un momento casi como de gincana, decir, vale, tengo esta situación con las niñas, no puedo mirar atrás, ¿qué hay que hacer con ellas? Primero, atención médica prioritaria. Hay un cirujano, además, especialista en eso, en la reconstrucción del aparato genital de las niñas. Una vez que están en el hospital, ¿qué hay que hacer? Esas niñas tienen que estar acompañadas. Venga, ¿dónde están las madres? Muchas de ellas prostitutas, desaparecidas.
alguien tiene que acompañarla. Salen del hospital, ¿qué hago? Escuela, venga, tiene que volver a la escuela. Y el santuario, también, animales. O sea, vas como pum, 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 pum. O sea, paso a paso en algo tan tremendo como esto, ¿no? Pero funcionas así. ¿Cuándo ves también? Porque, bueno, no es algo nuevo, ¿no? Que la terapia con animales o el contacto con animales funciona de cara a la superación de trauma, que por cierto es una palabra que no existe en Swahili. Ojo, no existe la palabra trauma en Swahili. No existe. ¿Tú cuándo ves que esa es la vía y que ahí tu santuario también tiene mucho que aportar? Bueno, a ver, yo también en uno de los momentos en los que me voy a España de reclusión me fui a hacer un curso sobre el tratamiento psicológico con animales de compañía. Y entonces esto también abrió muchas puertas y muchas maneras que dije, esto tiene que ser la bomba, porque hay mucho miedo a los perros, por ejemplo, en Congo, debido a que, bueno, pues parece ser, la historia se remonta, y esto yo no sé si son bla bla blas, ¿no? Pero la historia se remonta a que los belgas que tenían pastores alemanes para controlar la población. Ya. Desgraciadamente, por este tipo de colonia, pues nos podemos esperar de todo, Leopoldo, ¿no? diamantes, Exacto, todo aquello. Nuestro querido Leopoldo, madre el corazón mía. de las tinieblas, básicamente. Sí, no, terrible. Pero es cierto que luego, cuando en el santuario ves que los trabajadores empiezan a trabajar ellos con los animales y empiezan a amar a los animales, ¿no? Y empiezan a tener una relación única con los chimpancés, como se vio en el corto de Mama, ¿no? De Pablo de la Chica. Corto por el que te conocimos, por cierto, y participaste en este programa, bueno, con unos problemas técnicos tremendos porque hablábamos desde el Viro, de verdad, ¿Sí? desde Congo. Ese corto se llevó el Goya a corto documental el año pasado, para que lo volváis a ver. Mama, de Pablo de la Chica, donde conocimos a Mamá Zabadi y a un montón de gente que aparece en el libro, Lorena. Bueno, pues que tú estabas trabajando ya en ese asunto, ¿no? Claro, entonces el ver cómo la gente florece verdaderamente cuando están en contacto con los animales, hay mucha más alegría, mucho más amor, mucha más conexión. Entonces, nosotros siempre pensamos, y cuando digo nosotras fue porque Itxaso y yo, convencidísimas, ¿no? Itxaso es mi compañera y la persona que ahora dirige el Santuario del Liro al completo, ¿no? Al 100%. Pues Itxaso y yo pensamos en tener perros para poder acompañar a las niñas, ¿no? Bueno, pues lamentablemente no tuvimos el tiempo de educar a nuestros queridos peludos, y al final lo que hacían era más comerse a las gallinas y los pollos del vecino que hacer de terapia. Ya. Pero sí es cierto que el traerlas, por ejemplo, hacer muchísimas excursiones para que fueran al santuario, conocieran a los chimpancés, pues cada una tenía su chimpancé, hacer el seguimiento, o de primates, porque había otras niñas que se volvían locas. Tenemos, por desgracia, muchas especies de primates, y cada una elegía su animal, ¿no? Se convertían un poco como su animal tótem. Entonces les hacía sentirse con mucha conexión y con mucha fuerza, ¿no? De ser embajadoras de la naturaleza y llegar y comentarle a su familia: oye, papá, se acabó de ir al Causi Viega a cortar árboles, que nos quedamos entonces sin agua, y bueno, pues al final había una forma muy bonita de ayudarlas a encontrar un camino que les ayudara a volver a ser niñas, jugar, a divertirse y no estar todo el día siendo estigmatizadas por la comunidad o sentirse diferentes, culpables, sentir vergüenza, que esto es una cosa que es que yo no puedo entender y que quiero denunciar una y otra vez. De hecho, hay algunos pasajes en el libro que cuentas cómo cuando se reúnen esas niñas, por ejemplo, con sus familias, tú echas en falta esa falta de afecto, de que se toquen, prácticamente hay una distancia y hay una frialdad entre ellos que te resulta también como muy chocante, y es algo que no acabas de encajar, ¿no? Y que dices, ¿por qué no se tocan un poco más, no se abrazan, no se dan ese cariño, esa piel que necesitan? Hay muchos momentos de una sinceridad, con un filo absolutamente cortante en el libro, en eso, como decimos, Amores Animales de Espasa. Uno que me ha llamado la atención por un tema que has mencionado, el de los niños soldado, lo plasmas tal cual. Hablas de tu incapacidad, tu paso atrás en un momento dado, por ejemplo, a la hora de tratar a niños soldado, como psicóloga que eres, porque muchos de ellos han sido responsables de esos casos atroces que te encuentras después con las niñas. Esa crudeza tuya a la hora de abordar el tema, yo tampoco la he visto muchas veces cuando se habla de este asunto, y la verdad es que se agradece también esa sinceridad. No sé cómo vas lidiando con ese tipo de dilemas que te has encontrado en estos últimos años y que te vas a seguir encontrando en tu trabajo como psicóloga directamente, Lorena. Claro, pues aquí en España también pasa mucho, ¿no? Cuando los psicólogos están trabajando con víctimas a lo mejor de violencia de género, pero luego hay también que trabajar con los perpetradores
perpetradores, ¿no? Exacto. Entonces, de aquel momento yo recojo algo muy bonito, y es que el trabajo con los niños soldados yo no me sentí capaz de hacerlo porque estaba tratando a las víctimas en aquel momento y me pareció que no daba lugar, yo no podía con ello, no podía estar en los dos bandos en ese momento, tienes que tomar una posición, y lamentablemente con mucha tristeza. Ahora, esos niños se rehabilitaron maravillosamente, bueno, rehabilitar suena un poco, pero resurgieron. O renacieron o volvieron a su vida. Renacieron como lo que tenían que ser, niños, ¿no? Sí. Y había familias que nos daban las gracias y nos decían, este niño ha vuelto mejor de lo que se fue. Claro. Pero esa cosa de reconocer, mira, yo en este momento no soy capaz de hacer esto. No digo que no se pueda o no se deba hacer. Total. Y por eso también es interesante que tú reconoces eso, pero a lo mejor unas páginas después, no sé cuántas, 100, 80, 200, por ejemplo, echas en falta, hablando de la terapia con los perpetradores, echas en falta porque no es viable la posibilidad de estudiar a los violadores, de hablar con ellos, por saber por qué hay tantos, no ya vinculados a la magia, sino en general. Y muestras ahí tu incapacidad porque no sabes y no puedes responder qué hay en el fondo de estas sociedades, y en el fondo dices, es que si no se les estudia va a ser imposible. Claro. De hecho, una de las cosas que estoy intentando antes de venirme aquí, estábamos ya hablando con los generales hemos hablado con los generales del Ejército Regular Congoleño en la provincia de Surquibu, porque hemos tenido mucha convivencia con los militares y cuando escuchas sus vidas son atroces, pero también es atroz lo que hacen. Entonces, entiendes, al final todo es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo pienso que hay muchísimos niños pequeños que han estado en plena guerra y que han visto violar a su madre, han visto matar a su hermana o a su padre, han visto auténticas atrocidades. Y no sabemos en realidad cómo estos niños van a desarrollarse en el futuro, cuáles van a ser sus problemas, cuáles van a ser sus miedos, o si ese nivel de agresividad por frustración va a ser al final plasmado en el ser humano que tengan al lado, ¿no? Y de una forma agresiva, y no sabemos, y necesitamos saberlo para prevenir. No podemos estar todo el día atendiendo a la gente que está siendo víctima, tenemos que ayudar a que esto no ocurra. Pienso. Hay que actuar en paralelo, claro, eso es. Hay que atender a las víctimas y hay que actuar para que no ocurra. ¿Y cómo se hace eso? Pues también tienes que estudiar por qué pasan las cosas, ¿no? Eso es muy interesante. A todo esto, varios de ellos, también se habla en el libro, han sido ya juzgados y condenados a cadena perpetua. Me refiero a un brujo, Kabuchungu, o a Batumike, ese líder del que hablábamos. Que aquí cualquier posibilidad de pensar en la cárcel como rehabilitación, hay que cambiar también, porque aquí decimos la cárcel, ¿no? El sistema penal en Europa, rehabilitador y tal. No, ahí están donde están y bien está que estén así. Mira, el sistema... Es lo que voy a decir yo, así tal cual. Yo lo iba leyendo y digo, bien encerrados están. Así son las cosas. La cárcel de Bukavu, la prisión central de Bukavu, yo no he ido nunca. Tengo muchos amigos de Naciones Unidas que sí que trabajan en proyectos apoyando. Y es una cárcel en la que los propios reclusos manejan la cárcel. Y es muy peligrosa. Es muy peligroso entrar porque son ellos mismos los que se autogestionan, ¿no? Entonces, yo no sé... yo sé que Batumike fue al final trasladado a la prisión en Kinshasa con el resto de 11 personas de su milicia que fueron también condenados a cadena perpetua. Y yo no sé cómo funcionan desde ahí, pero tengo entendido que siguen manejando los hilos perfectamente, sin ningún tipo de problema. La milicia sigue activa, pero no está haciendo ningún... el resto de los integrantes. O sea, que sigue. No están cometiendo, que sepamos, ninguna atrocidad, pero sigue, existe. Y bueno, pues ellos siguen teniendo muchísimo poder, aunque esté en prisión, claro. O sea, mejor estaban en la prisión primera. Para decir como aquello de Red Butler con sus vidas francamente queridas, me da igual, lo que pasa ahí dentro. Pero bueno, que con todo esto, estamos hablando con Lorena Aguirre Cadarso, que es la autora de este libro, Amores Animales, editado por Espasa. Hablas también de otro fenómeno, la fatiga de compasión. Llega un momento en que dices, ostras, no puedo ya sentir emoción, estoy dejando de conmoverme con estos casos, y eso que puede parecer alienante, entiendo que es óptimo porque te ayuda a estar siempre activa. Bueno, con todos los problemas también que eso te causa, en tu vida diaria, en tu carácter, las relaciones personales, que ese es otro asunto, ¿no? de que se podría hablar, pero bueno, a fin de cuentas está bien que la psicología se adapte así, ¿no? A esas circunstancias extremas. Bueno, lo que pasa que, a ver, la fatiga de compasión es lo que tú dices, tiene un doble filo, porque de alguna forma tú empiezas a sentir que te falta algo, o sea, no eres tú. Ya. Que te has deshumanizado, por decirlo de algo. No lo sé.
duermen las emociones. O sea, tú ya no dejas de sentir tanta emoción frente a una situación que antes no podrías soportarla, ¿no? Y reaccionarías inmediatamente. Entonces, ahora es, vale, lo hago porque sé qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, pero no estoy sintiendo. Y estoy muy cansada, o sea, lo que siento es mi fatiga, ¿no? Pero ya no tengo esa compasión compasión no es pena, ¿eh? Esto siempre es importante. Compasión es te entiendo, veo tu dolor, o sea, es casi como muy parecido a la empatía, pero con más amor. Y además la compasión es muy del neocórtex del cerebro, es muy pensada, ¿no? Entonces, realmente cuando tú te das cuenta que algo que antiguamente te afectaría muchísimo, ahora mismo no te está afectando. Y esto a mí me pasa mucho, lo veo mucho con los periodistas de guerra también, ¿no? Los periodistas de guerra llegan a un momento que son capaces de llegar al conflicto y ven una atrocidad tremenda y pueden tomar las fotos y se pueden ir y están en... Pero es esta fatiga de compasión de no pueden estar sufriendo cada 5 minutos o no podrían realizar su trabajo. Pero claro, esto es una doble filo. El doble filo es que de repente esto va a explotar. Tú has estado conteniendo y de repente va a hacer un día ¡boom! Y no sabemos dónde ese boom va a acabar. Si en una imposibilidad de que no me puedo mover, un estrés postraumático brutal, vete tú a saber, ¿no? Pero es una bomba de relojería. Yo imagino que esa bomba tú la tienes muy controlada para empezar, porque tienes a tu hija Kerene. El libro te llaman mamá Lorena todo el rato, se explica en el arranque del libro, mamá es una forma de denominar de una forma pues protocolaria, afectiva y de ensalzar el trabajo que está haciendo alguien, la importancia de alguien dentro de esa comunidad. Tú eras mamá Lorena por lo importante que eras dentro de esa comunidad, y ahora ya porque eres mamá también de una niña preciosa que aparece en las fotografías del libro en varias ocasiones, llamada Kerene, y entiendo que también es lo que te mantiene, pues no sé, con los pies en la tierra, con la bomba de relojería ahí sin detonar del todo, no lo sé. Hombre, hubo un momento que cuando vas evolucionando también, yo creo que la edad hace mucho, ¿eh? También cuando yo llegué era muy jovencita, era súper idealista, ¿no? Y tenía una energía brutal que salía por todas partes. Ahora, de tanto cansancio, tantos momentos, ¿no?, difíciles, al final te vas calmando y al final sabes estar desde otra posición, ¿no? Y el también hacer terapia como psicoterapeuta y hacer terapia te pone en una presencia más calmada, donde ayudas a la gente a regularse a través de tu propia autorregulación. Con lo cual esto es un ejercicio diario que yo voy haciendo y me siento mucho más con los pies en la tierra. Es cierto que, por supuesto, cuando tienes un hijo, haces ya los pies en la tierra, le salen raíces, ¿no? Cuerpo a tierra todo el rato. Exacto. Cuerpo a tierra. Y entonces... digamos que Kerene también tiene un historial traumático muy fuerte, y yo sabía que ella no necesitaba una madre desregulada que estuviera todo el día nerviosa gritándola y sin saber qué hacer. Necesitaba una persona con mucho amor, con mucho cariño, mucha comprensión, y ahí mismo yo también hice ¿no? un bajón energético bastante, pero controlado, bien, que se me va, también, que también sí. Oye, pero no tanto como antes. A tierra. Sí, que a veces pues hay que quitar los estorbos del medio, ¿verdad? Eso. Los estorbos del medio. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahora en España? Nada, Lorena? no, me voy ya el día 15 me vuelvo, porque además es que Kerene está todo el día llamándome de ya no, mamá, ya. Ella se ha quedado allí entonces, sí. Está allí. Sí. Vale. Y además, bueno, todavía no hemos hecho nunca ningún viaje a España todavía, y no está acostumbrada ya que me vaya, ya llevaba 1 año y pico yo sin venir a España. Sí. Entonces esto lo está llevando fatal. Ya, pero bueno, hay que venir para hablar del libro, de este, como decíamos, Amores Animales. Te estás encontrando con un montón de gente. Me decías ahora que estuviste ayer, creo que fue, ¿no?, en un club de lectura, o anteayer, hace un par de días, y que la sensación está siendo pues muy especial, ¿no? Sí, está siendo verdaderamente bonito, y además no me esperaba, ¿no?, que el libro le hiciera a la gente averiguar muchas cosas de ellos mismos, de plantearse, de reflexionar, ¿no?, de hacer una reflexión profunda también de sus vidas y acercar mundos. Porque a última hora del día, ¿no?, cada uno vivimos en nuestra burbujita. Yo me imagino que vives en tu burbuja familia radio, ¿no?, que es muy diferente que a lo mejor burbuja banco familia. Entonces, es bonito que se cuenten las historias de la gente y que acerque mundos, ¿no? El mundo del medio ambiente, de los animales, qué belleza, ¿no? Y qué alejados estamos a veces. Otras culturas, que no son ni mejores ni peores, y por favor, ni más arcaicas ni menos arcaicas, es que son diferentes.
y hay que respetarlas por lo que son, ¿no? Y hay personas buenas y personas malas. Porque claro, todo el mundo dice, ¡hala, es que esas atrocidades! Dices, bueno, a ver, zona de conflicto siempre va a haber atrocidades. Esto es así. Se ocurren cosas que no deberían de ocurrir nunca. Pero también hay personas buenas y personas malas. Y dentro de los guardias del Parque Nacional también, que es otro tema que se aborda y que daría para otro libro eso, por cierto. Chicos, pobres. Sí. Eres de las pocas además que está muy a su lado, porque en principio en ese conflicto, por resumir como en una línea y ya no nos da para más, Lorena, pues los pigmeos o otros pueblos autóctonos de la zona recuperan sus tierras, eso provoca que haya algunos conflictos, digamos, no deseados, la comunidad internacional se pone al lado de los pueblos autóctonos como si los guardias, por el mero hecho de ser uniformados o de estar uniformados, fueran los malos de la película y al final salen muy mal parados en muchas ocasiones. Muy mal. Bueno, en fin, que la explicación a todas esas situaciones que suceden está en este libro y nos ayuda también eso, a ver los matices de las historias. Lorena Aguirre Cadarso, un placer tenerte en Radio 3 con estos Amores Animales editados por Espasa. Muchas gracias a todos vosotros, un beso enorme. Y buen viaje de vuelta. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego.